Entonces, para estos que puede afectarles un poco más, su vida a largo plazo, ¿cómo se ve afectada? ¿Cómo es vivir con TDAH? Es muy divertido. Es muy divertido porque primero son personas que no son nada rencorosas. Porque como no se acuerdan, si les has hecho algo malo, cuando pasan los años, pues no pasa nada, te van a querer igual. Vivir con un TDAH es como vivir con cualquier persona, ¿no? Al final no hay ninguna diferencia. Yo pienso que una cosa más dura del TDAH es para los padres, cuando son adolescentes, ¿no? Cuando llegan a esa época en la que ni aceptan que tienen un trastorno, y sí les da problemas, ¿sabes? Si le está dando problemas de impulsividad en clase, de hablar cuando no toca, de que lo expulsen, o la expulsen, o le está dando problemas de suspender todo, y son personas que sí que quieren estudiar, ¿no? A veces les aboca un poco a un fracaso escolar. Esto del fracaso escolar, ¿cómo lo afrontan los profesores? Es decir, ¿todos por igual y el que tiene TDAH, pues mira, lo siento mucho o qué? Yo tengo que decir que esto ha cambiado muchísimo y hay muchísimos profesores súper interesados en el tema y que creo que hacen grandes adaptaciones en las aulas, tanto con mis pacientes como con la historia personal que hemos tenido en casa, pero yo he visto adaptaciones bastante buenas y muchos profesores pendientes. Que habrá casos todavía de profesores que no creen en la enfermedad, bueno, es que hay psiquiatras que no creen en la enfermedad, ¿cómo no va a haber profesores, no? Quiero decir, ¿y cómo no crees en la enfermedad? Quiero decir, si ya está probado, de decir, ya... Yo también me lo pregunto. Pero siempre habrá, ¿no? Igual que, bueno, con el COVID hubo médicos que no creían en el COVID, pues siempre va a haber alguien que no cree, ¿no? Y una persona que tiene TDAH con los medicamentos y todo se puede sacar cualquier carrera, como por ejemplo medicina, que hay que estudiar y estudiar y estudiar. Pues lo aseguro. Sí, confirma. Confirmo. Pero sin medicamentos, ¿sí que crees que no es posible? No, también, depende de la gravedad y de... Plan, porque antes lo he preguntado, claro, ¿cómo es vivir con TDAH? Pero como que lo has dicho todo, bueno, de todos son lujitos, no sé si podrías decirnos el lado más malo, aparte de lo que es el tema de estudios, concentración. Bueno, ¿cómo es un adulto con TDAH? Sí. ¿No? Un adulto con TDAH es una persona, no todos son iguales, ¿no? Pero en general, ¿no? Pues que puede olvidarse las fechas, se puede olvidar fechas súper importantes, ¿no? Se olvidará de sus citas, y si tiene hijos puede olvidar las citas médicas de sus hijos, cosa que a veces ¿no? A algunas mujeres les indigna un montón que sus maridos se olviden de la cita del médico de su hijo, ¿no? Sobre todo si están separados. Esto es un ejemplo. Otro, pues llegar tarde a todos los sitios, no tienen la misma capacidad de planificar el tiempo y la distancia que tienen las personas sin TDAH, entonces pueden llegar tarde a muchos sitios. Luego, a veces puedes explicarle las cosas, ¿no? Y tener que explicarla 3 veces y dices, bueno, parece que hablé con alguien que no recuerda nada, ¿no? Que no tiene interés en lo que yo le digo porque se lo tengo que explicar 3 veces. Entonces esto también es lo que a veces hablo yo en la consulta con las parejas de adultos con TDAH, ¿no? Que también es importante que las parejas sepan los síntomas que hay para que eso no sea causa de enfado constante, ¿no? Pues de eres un inútil, eres un despistado, bueno, pues a veces son cosas, ¿no? Entonces si somos conscientes de qué cosas no van a poder retener, pues vamos a usar una agenda clásica de papel. Yo esto es lo que recomiendo muchas veces, ¿no? Usar una agenda de papel, no tener 40 agendas, no tener 40 aplicaciones de agenda, que esto suele pasar a vuestra edad, no sé si a vosotros os pasa. A mí. ¿No? No. Pero hay personas que tienen un montón de aplicaciones que utilizan como agenda y al final aquello es un desastre porque ya no saben... Pero quiero decir, si recomiendas una agenda como lo mejor para organizarse, ¿qué haces realmente a nivel práctico? Porque igual le sale de dentro a pillar otra y otra y otra, en plan, ¿cómo? Bueno, yo no puedo obligarles, esto va a ser lo que van a tener que hacer. De hecho, las personas a veces sin haber venido a la consulta acaban desarrollando estos hábitos, ¿no? Y les acabas viendo, a pesar de que sean muy jóvenes, con una agenda de papel, con una libretita donde apuntan todo lo que... Y han desarrollado sus hábitos para no perder cosas, porque a veces también son personas que hablas con ellos y han perdido el DNI 30 veces. O han ido a varios vuelos sin DNI, o han ido, ¿no? Cosas que igual desde fuera dices, pero ¿cómo puede ser si todos los amigos íbamos, si te lo habíamos dicho, ¿cómo te has podido dejar el DNI, ¿no? Y parece como increíble, ¿no? Como no puede ser que no sé quién se haya dejado otra vez el DNI. Bueno, pues igual tiene un TDAH y realmente su cerebro no puede planificar cosas así. ¿Cómo podría saber, vamos a profundizar un poquito más en la escuela y en los padres con sus hijos, y un padre que está escuchando esto, cómo puede identificar que su hija o hijo tiene TDAH, necesita medicación y todo esto? ¿Cómo empieza? ¿Con una mala nota y lo que has dicho tú y en el fútbol la lía? ¿Cómo es esto?
Bueno, en niños que suelen ser más hiperactivos suele haber agresiones, impulsividad, ¿no? El que más los expulsan de clase porque no atienden, porque molestan a otros niños. A veces necesitan hablar, interrumpir, molestar al de al lado. Bueno, molestar, ellos están hablando, no se dan cuenta que están molestando. Y en niñas muchas veces son ellas las que piden consulta. Más hacia los 10 años, las niñas no suelen tener hiperactividad, suelen tener el déficit de atención, pero no la hiperactividad, y entonces son niñas que están más en la luna. Pero entonces ellas empiezan a ver, cuando les empieza a interesar cómo sacar mejores notas, que no rinden apenas, ¿no? Que a pesar de ir a clase e intentar entregar las tareas y todo, pues siempre tienen una nota muy baja, no consiguen, estudian muchísimas horas y no les es eficaz. Los padres a veces consultan por eso, ¿no? Porque ven que sus hijas pues estudian muchísimo y no le está yendo del todo bien, ¿no? Ojo, estudian muchísimo, en plan, para su percepción, porque luego, en plan, no estudia como tal, ¿no? Es, en plan, intenta estudiar mucho y no le sale, ¿no? Bueno, pero yo siempre digo, en la primaria no deberían tener que estudiar los niños mucho, ¿no? Tienen un examen, pues que puede estudiar media horita, repasar un poco, ir. O sea, una niña que está estudiando 3 días antes de un examen de primaria es excesivo. O sea, que algo está pasando, ¿no? No le toca a un niño de primaria estudiar 3 días. Y en la educación, por ejemplo, en primaria, secundaria, a niños con TDAH, en plan, ¿no les dan como recursos o unas ayudas o algo? Sí, sí que les dan. Sí. ¿Qué tipo es? Bueno, depende un poco del colegio y yo desconozco un poco este tema, pero por ejemplo en la secundaria sí que lo que dan, y hasta en selectividad, ¿no? Pues se alarga el tiempo de los exámenes, a veces se hace en aulas separadas, ¿no? Donde los niños con necesidades así se separan, se sientan en primera fila para estar mucho más pendiente del profesor, cosas así, ¿no? Depende, lo sientan con según qué, ¿no? Que niños que no distorsionen tanto. Pero esto, en plan, si tienes el trastorno, ¿como que lo puedes exigir que lo hagan o literalmente depende de la escuela lo que hagan ellos? Si tienes el trastorno, exigir, bueno, creo que lo puedes pedir y creo que te lo facilitan en casi todas partes. Yo no me he encontrado con ninguno de mis pacientes que haya tenido problemas. Hoy en día es súper fácil. Hay colegios mejores y colegios peores. Va a sonar como una pregunta muy tonta, pero ¿qué pasa cuando se juntan dos personas con TDAH? Ni se escuchan, van diciendo así cosas, ¿cómo es? Pues suelen juntarse. ¿Y cómo, ¿no? La traen a... Bueno, es divertido, yo creo que es divertido. Y de hecho yo creo que en los equipos de trabajo, yo siempre lo digo, porque a veces algunos pacientes vienen a consulta con miedo a perder el trabajo. Yo digo que los buenos jefes saben implicar en los equipos de trabajo a pacientes con TDAH, porque al final... un equipo de trabajo necesitamos gente muy concentrada y muy eficaz y muy ordenada y muy perfeccionista, pero también necesitamos la impulsividad y la diversión y una persona con TDAH, si pasa, por ejemplo, ahora mismo se cae la mesa o se cae la tele, pues alguien con TDAH sabrá cómo reaccionar y rápidamente, y otra persona mucho más rígida, perfeccionista, igual se queda bloqueada y no sabe cómo actuar. Hemos hablado de que, bueno, el rendimiento académico pues, puede ser bajo por TDAH, y a nivel social, ¿cómo influye? ¿Crees que una persona con TDAH puede sufrir bullying más por su condición? Bueno, yo sí que veo que cuando es muy hiperactivo o hiperactiva, sí. Porque al final, si eres muy hiperactivo y con mucha impulsividad, pues cuando son niños no controlan las agresiones de la misma forma que un adulto. Entonces esto puede llegar a llevarte muchos problemas en el cole. ¿Un chaval con TDAH, un niño, también puede tener TDAH y ser introvertido, o crees que no se junta eso? Sí, puede ser. No es lo más habitual, pero sí, puede ser. ¿Y cómo muchas niñas hay introvertidas, pero aún así pueden ser impulsivas. Es decir, pueden hacer como cosas así a lo loco, pero ser muy introvertidos, metidos para adentro. De hecho, cuanto más introvertidos son, más dificultades en el diagnóstico, más problemas nos da con el tratamiento. Es que mi pregunta justo iba de eso, de siendo con TDAH una persona muy hiperactiva, veo como la víctima de bullying la persona que es como más cohibida, más introvertida. Que no dice nada, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que con frecuencia es así más. Y la persona con TDAH puede llegar a ser al revés, ¿no? Más agredir. Pero ya os digo que, bueno, hay de todo. Esto también depende del, ¿no? Hay otra cosa que es la personalidad, ¿no?